El antiguo Lich parecía extrañamente intrigado, preguntándose en voz alta cómo el príncipe heredero Leon Caballan podría estar relacionado con Bahamut. Leon, sin embargo, no entendía de qué deliraba la criatura de otro mundo, como si ese nombre llevara una historia que nunca le habían enseñado. El monstruo se agitó, casi frenético, cuando el representante de la casa gobernante exigió saber por qué había mencionado al fundador del imperio en el mismo aliento. La pregunta tocó algún nervio enterrado, y la reacción de Lich sugería que el nombre era más que una leyenda para él. Manteniendo la mirada fija en el demonio aterrador, Leon Caballan escuchó cómo el Lich siseaba indignado por la sangre del fundador que corría por las venas del príncipe. Para el monstruo, era absurdo, un insulto escrito en el linaje mismo, y, sin embargo, Leon permaneció firme, negándose a ser sacudido por la furia de un demonio. El Lich rió con aspereza y llamó estúpida a la gente, como si la ignorancia humana lo divirtiera más de lo que lo asqueaba. Pero en algún rincón de esa mente retorcida, otra presencia, Momón, se regocijaba por el nacimiento de un monstruo del aliento del dragón divino, deleitándose en el poder que había resurgido. Para la criatura, era un día especial que evocaba tiempos antiguos, el tipo de momento que la historia rodea como un buitre. Y ahora un hombre había decidido matar a Momón, alguien que había cumplido su trabajo a la perfección, como si descartara una herramienta útil tras cumplir su propósito. Solo Bahamut, el propio fundador, estaba destinado a poseer el aliento del dragón divino. El Lich se regocijó con una certeza enfermiza y triunfal, porque ante él se alzaba el descendiente de sangre de su enemigo, prueba de que el destino le había entregado un objetivo envuelto en piel real. En una vasta biblioteca de antaño, un hombre solitario se alzaba entre estanterías imponentes, su sombra deslizándose sobre innumerables lomos. Los libros llenaban el espacio en abundancia abrumadora, y el aire olía a tinta, polvo y obsesión, como conocimiento sellado en una tumba. Con cuidadoso esfuerzo mágico, el hombre grabó sellos brillantes en la pared, círculos y sigilos que centelleaban como si estuvieran iluminados desde dentro de la piedra. Cada línea era deliberada, cada runa colocada con la paciencia de quien construye una máquina a partir de hechizos. Este hombre poseía un talento extraordinario como hechicero y, más importante aún, sabía cómo crear exactamente la magia que necesitaba. No suplicaba poder al mundo, lo diseñaba, moldeando el maná en herramientas como un artesano forja el acero. El maestro de aquella gran biblioteca y creador de esos sellos brillantes era el mago Momón. Su nombre llevaba la autoridad silenciosa del intelecto, y los sellos en la pared portaban su firma, precisa, elegante y aterradoramente eficaz. Tras pasar toda su vida inmerso en la investigación mágica, Momón vivía rodeado de libros como un hombre viviendo dentro de su propia mente. Le interesaba todo, cada anomalía, cada teoría, cada límite inexplorado, la curiosidad ardiendo más caliente que cualquier hogar. Entre las búsquedas más absorbentes del mago Momón estaban la circulación estable y la retención de la energía de las mazmorras. Quería comprender cómo esa fuerza salvaje y peligrosa podía capturarse, circularse y preservarse, evitando que se filtrara como agua entre dedos abiertos. Se obsesionó con expandir los límites y el poder de absorción del círculo de maná, refinándolo una y otra vez. Para Momón, un círculo no era solo un símbolo, era una boca, y quería saber cuánto podía tragar antes de romperse. La curiosidad del mago se volvió casi aterradora en su intensidad. ¿Cuánto poder podría obtener si lograba comprimirlo todo en un solo agujero? El concepto sonaba simple, pero las implicaciones eran enormes, un abismo capaz de beber un océano de maná. Para satisfacer esa hambre de respuestas, Momón comenzó experimentos en el cuerpo de su amigo cercano, Bahamut. La decisión fue íntima y peligrosa, difuminando amistad e investigación, porque el mago necesitaba un recipiente vivo lo bastante fuerte para soportar las fuerzas que pretendía dominar. Los experimentos tuvieron éxito. Momón logró llenar el cuerpo de su amigo con nuevo maná, estabilizando el flujo hasta que apareció un corazón, un núcleo interno que latía con poder controlado. Fue el nacimiento de algo antinatural y magnífico, como forjar una segunda vida dentro de carne viva. Con su cuerpo transformado y fortalecido, Bahamut se volvió físicamente formidable, y no perdió oportunidad de exhibirlo. Cada flexión y postura orgullosa sugería a un hombre embriagado por su nueva fuerza,
ansioso de que el mundo reconociera en qué se había convertido. Pero durante una de sus exhibiciones habituales de aquellos músculos desmesurados, su amigo finalmente se quejó, irritado y cansado del espectáculo. Le dijo, medio regañando, medio exasperado, que dejara de hacer show y simplemente se vistiera como una persona normal. Intrigado por las nuevas sensaciones que su amigo describía, especialmente los cambios claros en sus capacidades, Momón escuchó con atención. Supo que Bahamut ahora quería crear una técnica de combate que realmente aprovechara esa fuerza, convirtiendo el poder bruto en un método refinado de batalla. Juntos, los dos amigos forjaron una técnica armamentizada basada en el corazón de Maná, moldeándola en algo utilizable en la guerra. Y Bahamut, emocionado por el avance, dio a esta nueva innovación de combate un nombre que sonaba como el nacimiento de una leyenda. Esa asombrosa creación, nacida del genio de Momón y de su esfuerzo conjunto, fue llamada el aliento del dragón divino. El nombre llevaba grandeza y amenaza, como si la técnica misma exigiera ser temida y reverenciada a partes iguales. Durante su tiempo en la biblioteca, Momón admitió que aquello no era el alcance total de las capacidades del corazón de Maná. Advirtió que sus características más profundas aún estaban siendo estudiadas y que el verdadero límite de la invención permanecía desconocido, un cielo inacabado sobre sus cabezas. Momón no tuvo tiempo de terminar lo que quería decir. Bahamut se acercó de repente, hablando con una voz completamente distinta, suave, apologética, equivocada, y el desconcertado mago sintió extrañas ráfagas de aire rozarlo. No reconoció de inmediato el peligro que se cerraba como una hoja silenciosa. Al mirar su propia mano, el científico vio salpicaduras de sangre oscura manchando su piel. El Shah volvió pequeña su voz cuando preguntó a su compañero qué significaba, su mente luchando por rechazar la respuesta más simple: traición. Bahamut, ahora revelado como el traidor, le dijo a su amigo que el papel de Momón como mago había terminado. Momón no podía comprenderlo. No podía entender cómo alguien en quien confiaba podía hacerle esto, como si la amistad misma hubiera sido reescrita en crueldad. Terribles manchas salpicaron los libros mientras Bahamut hablaba, gotas golpeando papel y tinta como una profanación. Incluso mientras infligía ese horror, llamó a Momón un amigo maravilloso y querido, palabras tan tiernas que se volvieron insoportables, retorcidas en veneno por el acto que las acompañaba. Sentado junto a los gabinetes como si presidiera un funeral, el traidor le dijo a Momón que sin él nada de eso habría existido, ni el corazón de Maná ni el aliento del dragón divino. La confesión sonó casi agradecida, pero solo sirvió para afilar el cuchillo. Bahamut miró al desafortunado mago y decidió que era necesario detenerlo todo, porque Momón sabía demasiado. El conocimiento, en ese momento, se convirtió en sentencia de muerte. La verdad era simplemente demasiado peligrosa para permitirle vivir. Dejando atrás a su ahora ex amigo, Bahamut, empoderado por lo que Momón le había dado, creyó que solo él merecía la propiedad de todo lo que habían creado. Reclamó los logros como si fueran herencia, no colaboración, y se marchó con la certeza de un ladrón. Entonces el mago moribundo se preguntó, en confusa deriva, cuánto tiempo había pasado desde que su mejor amigo había decidido ya traicionarlo. La realización llegó demasiado tarde, pesada y hueca, como oír cerrarse una puerta solo después de que te han empujado afuera. El cuerpo físico de Momón murió, pero su historia no terminó. Aferrándose a los restos de su poder mágico, logró retener su alma, negándose a dispersarse en la nada, con el odio y la voluntad actuando como clavos martillados en el vacío. Repitiendo el mismo hechizo una y otra vez, el hechicero imprimió su efecto en sus propios restos en descomposición. Cada repetición fue agonía y persistencia, un ritual de supervivencia obstinada que ató el espíritu al hueso mientras el tiempo intentaba borrarlo. Pasaron décadas, y el desafortunado Momón se convirtió en un esqueleto, sin señal alguna de que la vida real hubiera fluido alguna vez por él. La carne desapareció, el calor huyó, y solo quedó un armazón vacío, y, sin embargo, algo dentro de esa vacuidad se negó a morir. Entonces, un día, una luz parpadeó en la cavidad oscura de su cráneo, pequeña al principio, luego constante. El alma del mago regresó por completo, encendiéndose como una vela en una tumba, y con ella llegó un único propósito: vengarse del villano que le había arrebatado todo.
Aquel que le quitó todo a Momón recibiría lo que merecía, sin importar cuántas generaciones se interpusieran. Y quien traicionó la confianza del mago sería castigado, pagando con intereses medidos en sufrimiento y tiempo. El espíritu del hechicero traicioneramente asesinado se ocultó en un edificio secreto, preparándose para la venganza durante 1000 años. Siglo tras siglo, afiló su odio como una hoja contra la piedra, esperando el momento en que el destino finalmente abriera la puerta. Un gran torrente de luz estalló en una poderosa explosión, y la puerta de piedra de una cámara sellada salió volando con un estruendo atronador. Tras incontables siglos, el mago encontró una segunda vida, ya no humano, sino un antiguo demonio, y se liberó por fin hacia una libertad largamente esperada. Estaba listo para vengarse de los descendientes de su enemigo, con llamas ardiendo en las cuencas vacías de los ojos de la criatura infernal. Sin nada que perder y un milenio de furia por gastar, creía que nada podría detenerlo, ni muros, ni reinos, ni siquiera el tiempo mismo. Enfrentado a un oponente repentino y valiente que se alzaba audazmente ante él, Momón, ahora completamente convertido en lich, habló con una voz como huesos rechinando. Sus palabras eran duras e implacables, y mientras su aura no muerta se expandía, dejó claro que ya se preparaba para borrar a este recién llegado de la existencia. Una luz brillante estalló como el nacimiento de una estrella, y fragmentos de la puerta de piedra destrozada giraron por el aire en una tormenta de escombros. El monstruo se irguió como si aspirara el momento que había anhelado todo este tiempo, finalmente de pie en el umbral de la batalla que había esperado siglos para saborear. Con el hechizo de la cadena paralela entrelazado con una feroz tormenta de maldiciones, el lich demoníaco prometió triturar a su nuevo oponente hasta convertirlo en polvo. La hechicería en capas se enroscaba y siseaba a su alrededor, un decreto de ejecución escrito en sellos brillantes y odio. Para amplificar su fuerza y obtener la certeza de eliminar al enemigo de una vez por todas, el lich invocó un arte secreto, la técnica del aliento del dragón. No era mero poder, era un arma antigua y refinada, extraída como una daga del rincón más profundo de su larga memoria. Sellos mágicos resplandecientes comenzaron a orbitar al antiguo monstruo, girando a su alrededor como una corona de leyes encendidas. Su fulgor hacía vibrar el aire, y por un momento pareció que nada en aquel salón podría impedirle continuar su senda infernal. El príncipe heredero León Caballan enfrentó la embestida de frente, empuñando su espada con precisión impecable y porte real. Con una invocación tajante, convocó la magia del río del dragón amarillo, canalizando una fuerza luminosa a través de su hoja en un intento de repeler el asalto del lich. Dentro del cráneo del lich, antaño el mago Momón, la indignación ardía como brasas que nunca se enfriaron. Las acciones de Bahamut seguían atormentándolo incluso más allá de la muerte, y el nombre mismo raspaba su espíritu como un gancho oxidado, arrastrando el dolor antiguo al presente. El valiente guerrero enfrascado en combate con el demonio miró desafiante a su oponente infernal y exigió que nunca pronunciara el nombre de Bahamut en suya. La voz de León llevaba autoridad y repulsión, como si pronunciar ese nombre allí fuera una profanación tanto de los vivos como de los muertos. Un resplandor blanco se derramó sobre el suelo como el amanecer, mientras el maná rojo oscuro goteaba y salpicaba como sangre derramada de las venas del mundo. El contraste pintó la escena en símbolos, el noble heredero real como luz, y el mensajero diabólico de la oscuridad como una mancha carmesí sobre la realidad. León Caballan cortó los sellos de lich con su espada mágica, partiendo runas como si fueran cadenas frágiles. Paso a paso, atravesó la barrera de hechicería para alcanzar a su enemigo mortal, negándose a ser frenado por trucos más antiguos que el imperio. La luz del dragón amarillo estalló contra uno de los sellos sangrientos restantes, detonándolo desde dentro. El sello vaciló y se agrietó bajo el brillo, debilitando las defensas en capas del terrible monstruo y obligando al lich a retroceder por primera vez. La técnica del príncipe dio fruto en medio de su lucha desesperada, inclinando la balanza de la supervivencia hacia la presión ofensiva. Cada golpe exitoso demostraba que el poder de León no era ceremonial, era real, pulido y capaz de herir a algo que no debería poder ser herido. El lich vio que León impedía que el círculo mágico se activara por completo, interrumpiendo su ritmo en momentos cruciales.
Gruñendo, el monstruo dio órdenes a esclavos invisibles, mandándoles atar las piernas del príncipe y arrastrarlo hacia la zona de muerte. Ante el príncipe, todavía intrépido, otra serie de sellos sangrientos estalló en existencia, acompañada de cráneos que revoloteaban como buitres. El aire se llenó de sus formas siniestras, como si el Lich hubiera abierto un armario de horrores y los hubiera dejado desbordarse. Apretando el puño sobre la empuñadura, Leon Cavalan se burló del intento de Lich de detenerlo solo con hechicería. Su desprecio era tranquilo y cortante, la clase de confianza que nace de saber que tu espada, y tu voluntad, son más fuertes que las amenazas. Luego, con fuerza decisiva, el príncipe heredero clavó su fría arma en el suelo. El gesto no fue rendición, sino declaración, como si plantara una bandera en territorio enemigo, pensando sombríamente que era mejor que se hubieran encontrado allí, donde la huida era innecesaria y el juicio podía ejecutarse. La tercera forma del dragón amarillo que convocó se manifestó como un espíritu de dragón maligno, una presencia imponente y luminosa que atravesó los sellos de Lich con facilidad. Frente a esa luz abrumadora, la magia negra del antiguo demonio parecía frágil, sin rival para la radiancia disciplinada del príncipe Leon Cavalan. El demonio maligno tembló de terror ante las formas crecientes de León y quiso verlo muerto de inmediato. Pero el heredero respondió con la invocación de la séptima forma del dragón amarillo y la tercera forma de la espada, jurando purgar a este hombre muerto del pasado y terminar lo que debería haber terminado hace mucho. Reacio a perder, el arcaico Lich demoníaco desató la magia de destrucción total de quinto nivel, arrastrando ruina desde un reservorio más profundo. La presión del hechizo hizo gemir el salón, como si las paredes mismas supieran que tal vez no sobrevivirían al siguiente intercambio. En respuesta a la agresiva escalada del monstruo, el príncipe León desenvainó por completo la noble espada imperial, cuya presencia alteró la atmósfera. Se sentía como una reliquia despertando, acero cargando el peso de la promesa de un imperio de perdurar. Por fin, los dos oponentes chocaron en un enfrentamiento decisivo, sus poderes colisionando con la inevitabilidad del destino. En ese combate mortal, solo el más fuerte podría salir victorioso, y el salón se convirtió en una arena donde la propia historia contenía la respiración. Columnas de fuego estallaron y envolvieron la cámara, llamas colosales lamiendo las paredes y devorando el techo. El espacio donde luchaban el heredero imperial y el monstruo demoníaco se transformó en un horno de luz y sombra, cada explosión amenazando con derrumbar el mundo a su alrededor. Para Jan, observando desde un lado con los pulmones magullados y la mente acelerada, la confrontación era increíble. La escala de su duelo hacía que su lucha anterior pareciera pequeña, como una pelea callejera comparada con una guerra entre dioses. Con los brazos cruzados, Jan no podía creer que Leon Cavalan pudiera combatir al Lich monstruoso en igualdad de condiciones. El intercambio de poder era tan salvaje y tan refinado que Jan se preguntó, con humor inquieto, cuál de los dos era realmente el monstruo. Recordando la espada materializada del príncipe, su aura densa e innegable, Jan juzgó que tal poder solo podía pertenecer a algo tocado por dragones, a un ser cuyo aliento llevaba el efecto de un auténtico linaje dracónico. Era el tipo de fuerza que reescribía lo que humano debía significar. Manteniendo la mirada fija en la batalla furiosa, Jan la reconoció como una rara oportunidad para medir las capacidades del príncipe. Estudió el juego de pies, el tiempo y el ritmo de los hechizos, almacenando cada detalle como un manual de supervivencia futura escrito en llamas. León continuó blandiendo su espada mágica e invocando el poder del dragón amarillo en un ritmo impecable, obligando al Lich a retroceder en ráfagas. Al observar, Jan no pudo evitar imaginar una posible batalla con León algún día, un encuentro que exigiría todo lo que Jan tenía y más. Una leve sonrisa tiró de la boca de Jan al reconocer la verdad, ese enfrentamiento futuro no llegaría pronto. La brecha entre ellos seguía siendo enorme, y por ahora la ambición de Jan debía esperar detrás de la practicidad y la supervivencia. En este momento, mucho más importante que el orgullo o la rivalidad era encontrar a su propia familia y confirmar que estaban a salvo. Con esa prioridad afinando su enfoque, Jan decidió intentar escabullirse mientras el monstruo y el príncipe estaban atrapados en su duelo ardiente. Justo cuando estaba a punto de moverse, una voz atravesó el estruendo y le preguntó a dónde creía que iba. La pregunta fue casual,
casi divertida, pero llevaba una autoridad que hizo que los pasos de Jan vacilaran por instinto. Era el capitán de Fuerzas Especiales Rodrigo Meyer. Lo sujetó por el hombro con un agarre firme y familiar y le dijo, con un humor torcido, que la diversión apenas comenzaba, como si el verdadero problema hubiera estado esperando específicamente a Jan. Por el rabillo del ojo, Jan miró al oficial que había llegado y sintió una punzada de vergüenza. En el caos de liches, príncipes y portales, había olvidado por completo la presencia del capitán Rodrigo, un descuido que ahora le parecía casi ridículo. Sin soltar el hombro de Jan, Rodrigo Meyer comenzó a enumerar las peculiaridades que le molestaban. Le recordó a Jan los cadetes que habían escapado, luego la repentina aparición de un lich demoníaco y finalmente, con sequedad, como el recluta 974 parecía estar siempre en el centro de los desastres, como si la calamidad hubiera aprendido su nombre. Cuando Jan se dirigió a él como capitán Rodrigo Meyer, el hombre lo miró con desaprobación inmediata. La expresión no era tanto ira como decepción, la mirada de alguien corrigiendo a un niño que debería saberlo mejor. Rodrigo lo corrigió de inmediato, Jan debía dirigirse a él como señor capitán. Y Jan, sorprendido y ligeramente nervioso, repitió involuntariamente las palabras como se le indicó, el honorífico resultándole formal y pesado en la lengua. Rodrigo estaba claramente insatisfecho con la educación moderna si el chico se comportaba así hacia un superior. Ni siquiera era entrenamiento militar avanzado, insinuó, era etiqueta básica, el fundamento de la disciplina que mantenía vivos a los soldados. El instructor jefe Damián había intentado ocultar el hecho de que algunos subordinados habían escapado del centro de entrenamiento de reclutas, suavizando la situación como si fuera una vergüenza menor. Pero los secretos en una institución así nunca permanecían realmente en silencio por mucho tiempo. Pronto, documentos con información sobre los que habían huido llegaron igualmente a manos del capitán. Rodrigo los estudió de inmediato, su expresión tensándose al leer, la calma en sus ojos cediendo paso a un cálculo duro. Aprendió lo que habían hecho los reclutas y mostró abiertamente su descontento con el incidente. La fuga no era simple desobediencia, era una ruptura del orden, una grieta en el sistema, y Rodrigo trataba tales grietas como peligrosas. Después de escuchar todos los detalles, el capitán tardó en recuperar la compostura. Miró fijamente un punto al frente con sus claros ojos azules, tan inmóvil que parecía obligarse a no estallar de ira. Se supo que 4 personas habían escapado del centro de entrenamiento, cadetes numerados del 10 al 900. La amplitud del rango era alarmante por sí sola, sugiriendo que el problema no estaba aislado, sino que atravesaba múltiples niveles del programa. 3 de ellos fueron capturados en el bosque cercano por empleados de la organización durante una operación especial de búsqueda, arrastrados de vuelta antes de que pudieran desaparecer por completo. Pero el hecho de que hubieran llegado tan lejos ya planteaba preguntas incómodas sobre supervisión y competencia. Los primeros en perseguir a los fugitivos fueron un grupo de 3 representantes del centro de entrenamiento, enviados al bosque para rastrearlos. Recorrieron los árboles en formación, esperando una simple recuperación, sin saber que caminaban hacia algo mucho más oscuro. Ese tercer equipo de persecución fue encontrado más tarde muerto, cuerpos descubiertos, respuestas ausentes, mientras que la ubicación exacta de los cadetes no pudo determinarse en ese momento. El bosque guardó sus secretos, y el informe sonaba como una advertencia de que alguien más también había estado cazando. Rodrigo Meyer declaró sin rodeos que un recluta que había estado cerca afirmó que el fugitivo era, de hecho, él mismo. La implicación era confusa e inquietante, sugiriendo identidades falsas, confusión en el caos o un intento deliberado de enturbiar el rastro. Ahora Jan supo por el capitán del centro que el instructor jefe de la organización tendría que ir personalmente a buscar al joven restante que había escapado. La situación había superado la respuesta ordinaria, exigía una mano más alta y dientes más afilados. El oficial mayor no podía comprender cómo un joven con una calificación tan baja había logrado sobrevivir al escuadrón de persecución, a la intervención del instructor jefe y ahora incluso a una batalla con un lich. Las cuentas no cuadraban, y la sospecha de Rodrigo se agudizaba con cada imposibilidad. Rodrigo Meyer no creía que Jan fuera simplemente afortunado, y su tono lo dejaba claro.
Jan, por su parte, tampoco llamaba a estos acontecimientos mera suerte, porque lo que había soportado se sentía como cálculo, consecuencia y algo más extraño que el azar. Al oír esas palabras del nuevo recluta de fuerzas especiales, el viejo lo estudió con intensidad inquebrantable. Los claros ojos azules de Rodrigo mantuvieron a Jan en su lugar, como si estuviera pesando el alma del muchacho, buscando si la verdad era valentía, engaño o destino. Jan finalmente se encogió de hombros y dijo, medio en broma, que debía ser súper suerte, que debió de haber hecho innumerables buenas acciones en una vida pasada para haber sobrevivido hasta ahora. Pero Rodrigo Maer solo frunció el ceño, pensando que el joven bromeaba como un anciano, mientras la sonrisa de Jan ocultaba que en realidad no creía del todo que fuera una broma. Permanecieron al pie de los escalones de piedra, donde el aire aún tenía un leve sabor a maná quemado. Jan, con la voz tensa por el miedo retardado, explicó cómo la trampa se había cerrado a su alrededor con tal perfección que escapar no había sido más que una fantasía. Un latido más, un paso en falso más, y habría sido reclamado por el antiguo demonio, Cruel Dwight, como una presa atrapada en la oscuridad. Sin embargo, el recuerdo cambió, volviéndose más brillante, el príncipe heredero León Caballan abriéndose paso entre el caos, interponiéndose sin vacilar y arrancando a Jan del borde de la muerte. El capitán Rodrigo Meyer ya había girado el hombro como si diera por terminada la conversación, el escepticismo marcado en su postura. No aceptaba la historia de Jan como la gratitud confusa de un superviviente, y se negaba a llamarlo suerte en la forma casual con que los soldados suavizaban el horror. Pero Jan insistió, asegurando con obstinada sinceridad que la fortuna, pura e insensata fortuna, había estado de su lado esa noche. Aunque el capitán no creyera en milagros, Jan claramente sí. Convencido de haber ganado el áspero intercambio de palabras con el capitán Rodrigo Meyer, Jan dejó escapar un leve e irreverente atisbo de esperanza en su tono, que no sería castigado por la misma suerte que la gente siempre le atribuía. Incluso lanzó al hombre mayor una mirada, mitad desafiante, mitad suplicante, que no le valió más que una fría desaprobación. Para el capitán, la actitud de Jan no era valentía, sino audacia, ese tipo de confianza inescrupulosa que se atreve a mostrarse incluso ante un superior que podría aplastarlo con una sola orden. El recluta 974, Jan, a menudo parecía descarado hasta el extremo, el tipo de muchacho insolente que no sabía cuándo inclinar la cabeza. Sin embargo, un pensamiento inquietante parpadeó, ¿y si aquella arrogancia provenía de protección, de lazos de sangre ocultos tras un uniforme? Podría ser el hijo bastardo de algún aristócrata influyente, el tipo de escándalo que el imperio enterraba en silencio. La idea parecía imposible y, aún así, persistía, porque las imposibilidades habían estado respirando en esa mazmorra toda la noche. Cuando Jan, aún impulsado por el calor de la adrenalina, preguntó si podía ayudar directamente al príncipe heredero León Caballan, el capitán Rodrigo Meyer respondió con una contundencia tajante. Era una tontería, dijo, una tontería peligrosa. El campo de batalla no recompensaba corazones ansiosos, y las buenas intenciones de un recluta no se convertían en fuerza solo porque él lo deseara. A los ojos del capitán, ayudar al príncipe heredero era el sueño de un niño pronunciado demasiado alto en un lugar donde los sueños mataban. Según el capitán, Jan solo se convertiría en un obstáculo, un cuerpo más que proteger, una distracción más en el peor momento posible. Un recluta que irrumpiera no asistiría al príncipe heredero León Caballan, interferiría con su ritmo, su tiempo, su golpe mortal. La mandíbula de Jan se tensó ante eso, molesto no porque la lógica fuera errónea, sino porque no dejaba espacio para que él importara. A la sombra de un verdadero heredero del imperio, no había lugar para nadie más. Aún así, Jan continuó observando la confrontación con una atención hambrienta, obligándose a leer cada movimiento. Vio al demonio Cruel Dwight tambalearse cuando el llamado recipiente de la vida fue arrancado de su control, y, sin embargo, el monstruo no murió. Se aferró a la existencia con una obstinación obscena, como si la muerte misma hubiera sido engañada y ahora careciera de autoridad para cobrar lo que se le debía. La visión hizo que la piel de Jan se erizara, este no era un enemigo que obedeciera las reglas de la carne. Una duda, fría y afilada, comenzó a infiltrarse en los pensamientos de Jan.
¿Había sido realmente absorbido por completo el recipiente de la vida? ¿O algo, algún residuo, alguna reserva oculta, había quedado atrás, exactamente como Cruel lo había preparado en las profundidades de su mazmorra? El antiguo demonio no había sobrevivido 1000 años por accidente. Si existía una contingencia, Jan temía que estuvieran de pie sobre ella. Mientras la mente de Jan se precipitaba hacia adelante, imaginó el monoart activándose, fuera lo que fuera realmente ese núcleo maldito, y drenando los últimos restos del recipiente de la vida hasta no dejar más que una cáscara hueca y una catástrofe desatada. El escenario se apretó alrededor de sus costillas como una cadena. Pero antes de poder perseguir más el pensamiento, el campo de batalla lo reclamó, arrancándole la atención por la fuerza. Supervivencia primero, respuestas después. La lucha, sin embargo, ya se inclinaba hacia su conclusión. El príncipe heredero Leon Cavalan se erguía con dominio medido, su postura firme pese a la ruina a su alrededor, y alzó su espada en un arco de victoria. La hoja flotaba sobre Cruel como un juicio hecho metal, prometiendo un golpe final destinado a acabar con el antiguo monstruo de una vez por todas. Por un instante, parecía simple, el mal abajo, la justicia arriba. Entonces la sala estalló con un torrente de luz mágica tan vasto que parecía partir el aire mismo. El resplandor se derramó sobre la piedra y la armadura, bañando los rostros en una radiancia cegadora y proyectando largas sombras temblorosas contra los muros de la mazmorra. Todos los presentes se quedaron inmóviles por un choque instintivo, como si las propias leyes del maná hubieran cambiado sin aviso. No era un hechizo lanzado con cortesía, era poder forzándose a existir. El príncipe heredero Leon Cavalan soltó una breve risa incrédula al percibir que Cruel intentaba retirarse, como si el demonio tratara de huir del campo de batalla cual animal acorralado. No podía entender por qué una criatura tan antigua mostraría algo tan cercano al pánico. Pero el monstruo respondió con una exigencia, áspera, autoritaria y extrañamente desesperada, ordenándole al príncipe que guardara silencio, como si la voz de León misma amenazara con deshacer lo que Cruel intentaba llevar a cabo. En ese instante tenso, Cruel sintió que su flujo de maná flaqueaba. El río constante de poder del que dependía se adelgazó hasta convertirse en un hilo enfermizo, y una sensación desagradable se extendió por su núcleo, como manos invisibles que le succionaban la fuerza. No era simple fatiga, era extracción, robo, un drenaje que dejaba tras de sí un dolor hueco. La confianza del demonio se agrietó, y por primera vez su compostura pareció frágil. La mirada del antiguo monstruo se desvió hacia un lado, posándose en el capitán Rodrigo Meyer y el recluta a su lado. Los observó con un cálculo depredador, sopesándolos no como soldados sino como variables en una maldición que ya no podía controlar por completo. Entonces, como una chispa prendiendo en yesca seca, surgió un pensamiento repentino, afilado, acusador y absurdamente seguro. Cruel necesitaba a alguien a quien culpar, y su atención se estrechó. El recluta 974, Jan, levantó la mano en un pulgar arriba reflejo, como si intentara tranquilizarse tanto a sí mismo como a los demás. El gesto era pequeño, casi absurdo frente a la magnitud del horror en la cámara. Para Cruel sin embargo, parecía una burla, una señal patética de triunfo. En ese instante, el demonio decidió que el muchacho era la fuente de su desgracia, el defecto inoportuno en el destino que lo había arruinado todo. Para el monstruo, Jan no era más que un cachorro miserable, pequeño, tembloroso y, aún así, atreviéndose a mirar con desprecio. Esa contradicción ofendía a Cruel más que cualquier espada. En su mente retorcida, una criatura como Jan no tenía derecho a mirarlo como si ya estuviera derrotado. La arrogancia del demonio no podía comprender tal desafío, y así desechó por completo el significado del muchacho, eligiendo el odio en lugar del entendimiento. El príncipe heredero Leon Cavalan mantuvo los ojos fijos en Cruel estudiándolo como un cazador veterano lee a una bestia herida. El comportamiento del demonio era erróneo, demasiado errático, demasiado teatral, demasiado cargado de intención oculta. La expresión de León permaneció controlada, pero su mente corría, buscando la razón detrás del espectáculo. Sabía que los monstruos no entraban en pánico sin un plan, y los planes eran más peligrosos que las garras.
Entonces, con un movimiento salvaje, Cruel agarró su propia ropa y comenzó a desgarrarla, la tela rasgándose con un sonido húmedo y violento. Era menos como quitarse un disfraz y más como abrir una herida. Al exponer lo que yacía debajo, el demonio anunció su intención con claridad odiosa: tomaría uno de sus cuerpos y lo haría suyo. La amenaza no era una fanfarronada, era un voto pronunciado desde la desesperación. Ante las palabras del monstruo, una presencia se agitó en la mente de Leon Cavalan, un invitado emocionante, repentino y feroz, como si una voz sellada hubiera despertado. Gritó con absoluta certeza que ya no se necesitaba ningún cuerpo, que las viejas reglas de la posesión ya no se aplicaban. La respiración de Leon se entrecortó, no por miedo sino por reconocimiento sorprendido, como si un poder más profundo acabara de adelantarse para responder a la blasfemia de Cruel. Todos lo vieron, un ojo colosal y brillante formándose en el aire, marcado con un sello mágico rojo que pulsaba como un latido. La visión era antinatural, llenando la cámara con una opresiva sensación de ser observados por algo más allá de la escala mortal. Cruel continuó escupiendo amenazas a los guerreros que lo rodeaban, la voz retorciéndose con desprecio y fatalidad. Incluso con su fuerza drenándose, el demonio intentó ahogarlos en terror. Mientras Cruel se desgarraba aún más, el espacio bajo sus vestiduras arruinadas reveló algo parecido a una infinitud cósmica, una profundidad imposible, un vacío que parecía contener el ojo brillante en su centro. El aire a su alrededor se deformó, tragándose la luz de las antorchas y el valor por igual. El demonio declaró, con convicción lunática, que destruiría a todos los humanos, no como plan de batalla sino como acto de despecho. La cámara se sintió de pronto demasiado pequeña para contener lo que se estaba revelando. Esto era expansión de dominio, un estado en el que el deseo oculto de un hechicero es arrastrado a la realidad y recibe forma como un espacio viviente de poder. No era simplemente magia, era obsesión hecha tangible, un mundo privado impuesto sobre el público. Tal técnica se susurraba en los círculos más altos del imperio, usada por los jefes de las familias más poderosas cuando decidían que un campo de batalla debía pertenecerles solo a ellos. Verla aquí, en una mazmorra, se sentía como presenciar una corona prohibida. Jan y el capitán Rodrigo Meyer no pudieron hacer más que observar cómo se desarrollaba la transformación, sus cuerpos pesados por el instinto de retirarse y el deber de mantenerse firmes. Sin embargo, el reconocimiento los golpeó de inmediato. Esta era la técnica aterradora sobre la que les habían advertido, la clase que borraba a los soldados ordinarios con la misma facilidad que el polvo. Los ojos del capitán se endurecieron, y la garganta de Jan se secó. Comprendieron, al instante, que la lucha había cruzado a un reino donde los errores significaban aniquilación. Sin creer ya posible la victoria, Cruel gritó con una voz demoníaca que raspaba el alma. Lanzó una maldición hacia el príncipe heredero Leon Caballan, deseando la muerte al valiente descendiente del emperador fundador Bahamut Caballan. Las palabras llevaban un peso más antiguo que el odio, como un rencor conservado durante siglos, finalmente exhalado. La cámara tembló bajo el sonido, como si la propia mazmorra retrocediera ante la desesperación del demonio. El príncipe heredero Leon Cavalan, con el miedo destellando en su rostro a pesar de su disciplina, comprendió de pronto la verdadera intención del monstruo. Cruel no intentaba ganar en ningún sentido ordinario, intentaba arrastrarlos a todos a otro mundo, desgarrar la realidad y forzarlos a un lugar donde las reglas del demonio reinarían. La realización fue hielo recorriendo la columna de León. No era muerte por espada, era borrado por exilio. Los ojos del demonio, como de brujería, esas luces selladas e imposibles, se reflejaron en la mirada ensanchada de Jan mientras observaba cómo el horror escalaba. Su mente le gritaba que se moviera, que hiciera algo, porque no podía permitir que algo tan terrible les ocurriera a él y a los demás. El miedo no era egoísta, era comunitario, el pánico de un joven que comprendía que la valentía no significaba nada si la propia realidad estaba siendo reescrita. Jan apretó los puños hasta que las uñas se le clavaron en la piel, obligándose a no quebrarse. Ahora, como recluta 974 del centro de entrenamiento, Jan enfrentaba una verdad demasiado pesada para su rango. Si querían eliminar a este enemigo de otro mundo, tendría que vaciar por completo su corazón de maná,
drenarse hasta la última chispa. Era el tipo de sacrificio del que los veteranos hablaban en susurros sombríos, no algo destinado a un recluta nuevo. Sin embargo, la elección flotaba ante él como una hoja, contenerse y verlos desaparecer a todos, o consumirse para mantenerlos anclados a este mundo. Reuniendo cada hilo de poder mágico que podía alcanzar, su propia fuerza y la energía persistente del recipiente de la vida, Jan lo concentró hasta que palpitó en su interior como un segundo pulso. La presión hizo que su visión vibrara, pero la sostuvo, moldeando la fuerza con precisión desesperada. Luego la dirigió hacia Cruel, apuntando no a herir sino a terminar, a acabar con el demonio de una vez por todas antes de que el dominio devorara por completo la sala. Su determinación sabía a hierro y humo. El contraataque golpeó a Cruel como una auténtica sorpresa, como si el demonio ya hubiera descartado al muchacho como irrelevante. Por una fracción de segundo, la incredulidad reemplazó su furia. Pero la verdad era cruelmente simple, era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Con el maná drenándose y la situación colapsando, no había nada que el aterrador enemigo pudiera hacer excepto soportar las consecuencias de subestimar a un humano desesperado. Cruel intentó hablar, quizás para maldecir, quizás para negociar, quizás para nombrar el hechizo que revertiría su destino. Pero las palabras se le atascaron en la garganta mientras la inevitabilidad se cerraba sobre él. El príncipe heredero Leon Caballan, plenamente preparado, observó cada tic y temblor en la forma del demonio, negándose a ser engañado por teatrales finales. La postura de León era la de un verdugo que no parpadea, porque la misericordia aquí sería lo mismo que el suicidio. Aprovechando la más mínima brecha, una apertura no más ancha que un aliento, León se lanzó hacia adelante y activó los 5 sentidos del dragón amarillo. El maná estalló a su alrededor en un brillo luminoso, agudizando su percepción hasta que el mundo se volvió dolorosamente claro. Sonido, aroma, movimiento, intención, todo se enfocó como la cuerda tensa de un arco. El resplandor no era decorativo, era la señal visible de un guerrero que trascendía los límites normales. El príncipe León Caballan tenía que atacar, porque la vacilación permitiría que el dominio se asentara y sellara su condena. Blandió con fuerza decisiva, solo para que la increíble espada en sus manos se fracturara al instante, partiéndose en muchos pedazos como si la propia hoja hubiera sido juzgada indigna. El estallido resonó como una campana de desastre. Por un instante, el príncipe sostuvo nada más que una empuñadura arruinada y el peso de un momento que debería haber sido fatal. Cruel desestimó los esfuerzos del príncipe como débiles y anticuados, burlándose como si el intento de León perteneciera a una era feudal ya pasada. Su expansión de dominio estaba activa, y dentro de esa realidad en despliegue, un ataque patético no podía impedir que la técnica se completara. El desprecio del demonio era lo bastante afilado para cortar, rebosante de certeza de que la resistencia del príncipe sería tragada y olvidada. Incluso debilitado, Cruel intentó gobernar el campo de batalla solo con arrogancia. León empujó hacia adelante el muñón roto de su espada de todos modos, negándose a retirarse tras excusas o miedo. Con el resto dentado sostenido como un desafío, el heredero de la casa imperial convocó al monstruo infernal a acercarse. Era una provocación arraigada en el coraje y el cálculo, si Cruel quería un cuerpo, tendría que entrar en el alcance de León. Los ojos del príncipe no vacilaron, incluso cuando el propio aire parecía hostil. Entonces el arma cambió. Donde debería haber habido una hoja, la luz mágica se reunió y se condensó, formando un filo radiante en lugar de acero. Era como si la voluntad de León hubiera ordenado al mundo proporcionar lo que el metal no podía. La nueva hoja luminosa ardía con propósito, moldeada específicamente para contrarrestar la magia maligna que saturaba la cámara. Contra la realidad retorcida de Cruel, León respondió con una realidad propia, pura, disciplinada y brillante. Con la manifestación de los 5 sentidos del dragón amarillo, apareció una verdadera espada de dragón, un aura forjada en forma, majestuosa y letal. Al sostenerla, León parecía menos un hombre y más una leyenda salida de las historias más antiguas del imperio. El noble guerrero estabilizó su respiración, alineando cuerpo y maná en una sola intención. Estaba listo para enfrentar al enemigo en los únicos términos que quedaban,
poder contra poder, alma contra abismo. De pronto, la cámara, ya tensada por la magia, fue atravesada por un grito terrible, la voz de Cruel-Dwat reconociendo el fin de sus días. El sonido era crudo y desgarrado, no el rugido triunfante de un depredador sino el lamento desesperado de algo que finalmente había encontrado un límite. Incluso las piedras parecieron estremecerse. En ese grito vivían 1000 años de orgullo derrumbándose en miedo. Leon inclinó la cabeza, no en sumisión sino en solemne reconocimiento del momento. La victoria de hoy estaba de su lado, tallada a través del dolor, la disciplina y una voluntad que se negó a doblarse. Había derrotado a un oponente fuerte en una batalla increíble que lo empujó más allá de lo que creía posible. El gesto llevaba respeto, no por el mal del demonio, sino por la gravedad de poner fin a algo antiguo. La forma de Cruel-Dwat comenzó a deshacerse, sus bordes suavizándose como si el monstruo se derritiera en el aire. Aún así, no aceptó esto como el final, aferrándose a la negación con la misma obstinación que usó para resistir la muerte. Pero Leon Cavalan estaba firmemente convencido de lo contrario, su mirada firme y definitiva. Lo que el demonio creyera ya no importaba, la verdad se estaba escribiendo ante ellos, había terminado. Mientras se disolvía rápidamente, Cruel-Dwat murmuró quejas a través de una boca que ya no mantenía su forma. Rugió que todo había ocurrido ante sus propios ojos, que la culminación de siglos había sido trastornada en una sola noche. La amargura era densa, casi infantil en su indignación, como si el demonio creyera merecer el mundo simplemente por haber esperado lo suficiente. Sus palabras se desintegraron tan rápido como su cuerpo, ruido convirtiéndose en nada. Durante 1000 años, Cruel-Dwat había preparado su plan secreto y alimentado su rencor como una reliquia preciada. Había acumulado paciencia, afilado odio y conspirado en silencio, solo para ver todo hecho añicos por algún muchacho, un simple recluta que no debería haber importado. Extendiendo la mano hacia Leon Cavalan, la del demonio tembló, pero el gesto ya no contenía amenaza real. El poder lo había abandonado, dejando solo resentimiento y la forma de la derrota. Con la última onza de fuerza restante, Cruel-Dwat extendió su brazo desmoronándose hacia el príncipe heredero Leon Cavalan y continuó llamándolo Bahamut, como si los nombres pudieran doblar la realidad nuevamente a favor del demonio. El título llevaba obsesión, reverencia torcida en odio. Leon no se inmutó, pero las palabras permanecieron como una maldición que se negaba a morir con cortesía. El monstruo se desvanecía, y aún así intentaba definir la historia. Aún aullando, el demonio se aferró a una última creencia: si todo esto había sido hecho por el emperador fundador Bahamut Cavalan, entonces quizás su larga existencia no había sido en vano. La lógica estaba rota, pero la emoción era feroz, la necesidad de un fanático de justificar el sufrimiento. Incluso mientras su cuerpo se desintegraba, Cruel-Dwat intentó coronar su fracaso con significado. Quería que el universo admitiera que había importado. La mano extendida del monstruo comenzó a perder sustancia, el tejido deshaciéndose como si el propio tiempo lo estuviera arrancando. Los dedos que una vez desgarraron armaduras se volvieron siluetas quebradizas, luego se dispersaron en polvo y ceniza. La transformación fue horriblemente silenciosa, el fin de la violencia reducido a restos flotantes. Lo que quedaba de Cruel-Dwat ya no podía agarrar, ya no podía dañar, solo desaparecer. Solo quedaba la mitad del cráneo, una reliquia enorme y aterradora suspendida por un latido antes de desmoronarse aún más. Con ese último fragmento de voluntad, Cruel-Dwat intentó aprender algo de Leon Cavalan, algo que pudiera llevar consigo a la nada. Seguía mirando al príncipe como al caballero de Bahamut, como si León fuera la respuesta a una pregunta formulada 1000 años atrás. La mirada hueca del demonio exigía significado, incluso mientras se desmoronaba. Un momento después, Cruel-Dwat desapareció por completo. El príncipe heredero Leon Cavalan cerró los ojos, dejando que el silencio confirmara lo que la vista ya sabía: hoy era su triunfo sobre el mal. Todo lo que quedaba del mago que había renacido como demonio eran pequeños fragmentos, cayendo en una suave e implacable lluvia sobre el suelo de piedra de la guarida. La mazmorra, antes dominada por su presencia, se sintió de pronto vacía, como una pesadilla despertando a una fría realidad.
Leon Cavalan levantó la mirada, sombría y fatigada, como si el peso de la batalla aún presionara contra su frente. Sabía que la vil criatura había terminado, no retrasada, no latente, no escondida tras otro truco, acabada de una vez por todas. El alivio no llegó como alegría, llegó como agotamiento y una certeza sombría y silenciosa. La clase de certeza que solo se obtiene al sobrevivir a lo imposible. El príncipe también comprendía lo que casi había ocurrido. Cruel Dwight había invocado la expansión de dominio, y si la técnica se hubiera ejecutado a la perfección, ninguno de ellos habría sobrevivido en ese lugar. La realización se asentó con peso en su pecho. La victoria no había sido garantizada solo por la fuerza, sino por el momento oportuno, la interferencia y las grietas en la ejecución del demonio. Habían vivido porque la obra maestra del monstruo no se había completado del todo. Cuando la agotadora batalla finalmente terminó, Leon permanecía visiblemente débil. La lucha lo había drenado hasta dejarlo en carne viva, con los hombros pesados y la respiración controlada solo por disciplina. El sudor y el residuo de maná se aferraban a él como una segunda piel, y su agarre se flexionaba como si recordara el impacto de su espada destrozada. Incluso la victoria exigía un precio, y el príncipe lo había pagado por completo. El capitán Rodrigo Meyer se acercó con Jan a su lado, incapaz de ocultar su incredulidad ante el hecho de que un heredero imperial se hubiera puesto en combate directo contra un demonio. Gruñó, mitad reprimenda, mitad respeto sacudido, pero para Leon Cavalan solo era ruido llevado por un aire cansado. La atención del príncipe se desplazó hacia el cadete con repentina sorpresa, y le preguntó directamente a Jan si estaba herido. Jan tragó saliva con dificultad, luego inclinó la cabeza con sincera gratitud, agradeciendo a su Alteza por salvarle la vida en la batalla contra el demonio Cruel Dwight. Después, el príncipe heredero Leon Cavalan dio sus órdenes con la autoridad serena de alguien que acababa de mirar al abismo y vencer. Le indicó al capitán Rodrigo Meyer que escoltara al cadete, Jan, a la unidad médica, y el capitán, pese a cualquier objeción privada, no pudo hacer más que obedecer. Bajo la atenta mirada tanto del príncipe como del comandante, todo el plan se ejecutó a lo largo de la escarpada cresta de la hoja montañosa exactamente como se había previsto, y el resultado no solo fue un éxito, superó incluso sus expectativas más ambiciosas. Al llegar antes que todos los demás a la guarida subterránea del monstruo, el joven recluta aseguró una ventaja crucial antes de que el verdadero peligro alcanzara su punto máximo. En el silencio opresivo de aquella caverna, utilizó el recipiente de la vida como catalizador y forjó un corazón de maná completamente nuevo, un acto tan delicado como temerario, como crear un segundo pulso en la oscuridad. El poder se asentó dentro de él con un peso desconocido, prueba de que había arrebatado algo vital de las mismas fauces de la muerte. Y desde aquella posición oculta, aprendió algo que ninguna lección podría enseñar jamás. Al observar al príncipe heredero Leon Cavalan luchar, hábil, intrépido y aterradoramente preciso, Jan comprendió por fin de que era realmente capaz el heredero del imperio cuando se le llevaba al límite. Cada paso, cada finta, cada golpe decisivo se grabó en la memoria del recluta como un manual viviente de guerra. El valor, entendió, no era ruidoso, era controlado, implacable y despiadado con el mal. Jan estaba tan complacido que apenas podía contenerse, como si hubiera abierto una bóveda sellada de secretos y sobrevivido al eco. Sabía que había logrado todo aquello solo gracias al hechicero Momón, muerto hacía mucho tiempo, porque los vestigios del legado de aquel mago habían guiado el recipiente de la vida hasta sus manos. En su corazón, Jan ofreció un agradecimiento silencioso y sincero a Momón, reconociendo que incluso los muertos podían dejar una huella en el destino. Fuera de la guarida del monstruo, el mundo había regresado a una calma inquietante. El aire nocturno yacía inmóvil y vacío, como si ninguna batalla mortal hubiera estallado bajo la piedra, como si ningún demonio antiguo hubiera sido borrado de la existencia. El contraste resultaba casi insultante, montañas tranquilas arriba, devastación abajo. Era como si la tierra misma fingiera que nada había ocurrido, tragándose las pruebas como un secreto. Solo un fragmento permanecía para desmentir esa mentira, un trozo desgarrado del atuendo del monstruo eliminado yacía en el suelo. A primera vista parecía ordinario,
tela raída, bordes chamuscados, y, sin embargo, conservaba el frío persistente de algo que no estaba destinado a manos humanas. El retazo había quedado atrás cuando la bestia demoníaca se disolvió, un relicto mudo de una criatura que se negó a morir hasta el último instante. Entonces, sin previo aviso, una luz parpadeó dentro de la tela, tenue pero inconfundiblemente viva. Era el mismo resplandor inquietante que una vez ardió en las oscuras y vacías cuencas del cráneo resucitado de Momón, una iluminación fría que sugería pensamientos sin calidez. La tela parecía respirar con esa radiancia, como si una brasa oculta hubiera sobrevivido al incendio. Por un latido, el retazo se asemejó menos a ropa y más a un ojo sellado que comenzaba a abrirse. La escena cambió a una habitación que parecía casi irreal en su comodidad. Una gran lámpara de araña colgaba del techo, cargada de velas capaces de inundar el espacio con una luz constante incluso en las horas más oscuras. El resplandor cálido suavizaba los rincones de la estancia, volviendo las sombras gentiles en lugar de depredadoras. Después del brillo áspero y la magia violenta de la mazmorra, aquella luz tranquila se sentía como entrar en otra vida. Sobre una mesa larga descansaban copas exquisitas, cada una llena de una bebida rosa pálido que Jan no había probado en lo que parecía una eternidad. El líquido captaba la luz de las velas y brillaba suavemente, prometiendo dulzura y calma en lugar de sangre y ceniza. Incluso el aroma resultaba familiar, ligeramente floral, ligeramente nostálgico, como un recuerdo vertido en cristal. Al verlo, sintió que la garganta se le tensaba con una emoción que no sabía nombrar. Mientras leía su libro, la mente de Jan comenzó a divagar hacia el pasado, arrastrada por el sabor que casi podía imaginar en su lengua. Recordó que había consumido a menudo esa bebida en una vida anterior, mucho antes de que las cadenas, el entrenamiento y los monstruos se convirtieran en su realidad diaria. El recuerdo llegó con sorprendente claridad, una habitación distinta, manos diferentes, el lujo sencillo de la paz. Las palabras del libro se difuminaron por un momento mientras la memoria se acercaba demasiado. Recostándose hacia atrás, Jan apoyó con desenfado un pie sobre la mesa, una postura que le habría valido castigo en lugares más severos. Sin embargo, allí, en aquel refugio semejante a una mansión, se permitió la rara indulgencia del descanso y continuó leyendo en silencio. Hacía demasiado tiempo que no podía respirar sin escuchar los pasos de la muerte. Incluso mientras se relajaba, la terrible figura del monstruo demoníaco, Cruel Dwight, seguía acechándolo, afilada como una hoja tras sus ojos. Ahora, todo lo ocurrido en las montañas se sentía extrañamente distante, como una historia brutal contada sobre otra persona. El tiempo había estirado los recuerdos, convirtiendo gritos y hechizos fulgurantes en ecos detrás de una puerta cerrada. Jan sabía que en realidad no había pasado tanto, y aún así su mente lo trataba como una vieja pesadilla. Quizá así era como el cuerpo se protegía, empujando el horror lo bastante lejos para poder seguir viviendo. Aún así, una imagen se negaba a desvanecerse, el príncipe heredero León Caballan blandiendo su espada con determinación inquebrantable. La silueta del príncipe, enmarcada por magia y ruina, permanecía vívida en la visión de Jan sin importar cuánto intentara concentrarse en el presente. El sonido del acero, el estallido del poder, la certeza decisiva en los ojos de León, esos detalles se adherían como tinta al pergamino. Jan aún podía sentir aquel momento como si estuviera ocurriendo de nuevo. Como los demás cadetes, Jan ahora vivía en un lugar que se asemejaba a una pequeña mansión, el tipo de residencia que los aristócratas consideraban ordinaria. Las paredes estaban limpias, el aire olía a madera pulida en lugar de piedra húmeda, y el silencio era del tipo agradable, sin cadenas que tintinearan, sin alimañas correteando. Era un mundo diseñado para quienes esperaban la comodidad como derecho de nacimiento. Para Jan, se sentía como pisar tierra extranjera. Este alojamiento parecido a un castillo no tenía nada que ver con la fosa común de 5 metros cuadrados que solía soportar, nada que ver con aquel rincón inmundo con un cubo, una mesa rudimentaria, cadenas frías y una cucaracha arrastrándose donde debería haber esperanza. El contraste era casi absurdo. Ahora el recluta de fuerzas especiales vivía en una mansión de 84 metros cuadrados con una cama real, un sofá, una ducha privada y comida constante que llegaba sin suplicar ni negociar. El lujo no borraba el trauma,
pero le recordaba cómo podía lucir la supervivencia. Apartándose del libro, Jan recordó el examen que había rendido bien, los resultados se habían anunciado hacía poco, y la noticia aún llevaba un extraño resplandor de orgullo. Repasó la prueba en su mente, la tensión, el miedo, los momentos en que todo pudo haberse derrumbado. Haberlo hecho bien no era solo un número, era prueba de que no había sido quebrado por lo que había vivido. Era una pequeña victoria que podía sostener entre sus manos. En la ceremonia celebrada para felicitar a los cadetes, los instructores ofrecieron agradecimientos formales por el esfuerzo de todos durante la evaluación. Sus voces llevaban tanto elogio como advertencia, reconociendo que la primera prueba había sido interrumpida por un peligro que ningún salón de entrenamiento podía prever por completo. La atmósfera era parte celebración, parte recordatorio fúnebre, porque no todos salieron del caos sin cambios. Incluso los aplausos sonaban cautelosos, como si el salón también recordara el miedo. Sin embargo, los instructores también dejaron claro que el valor del príncipe heredero León Caballan había impedido que el desastre se convirtiera en tragedia. Gracias a su intervención, la crisis se resolvió con la rapidez suficiente para que los estudiantes completaran el examen con seguridad. Se les dijo a los cadetes que podían estar orgullosos, no solo de las puntuaciones, sino del hecho de haber resistido y sobrevivido cuando la realidad exigió más que talento. La supervivencia, en ese momento, fue presentada como un logro en sí mismo. Los cadetes escucharon mientras las calificaciones se anunciaban en categorías ordenadas que sonaban simples pero pesaban con consecuencias. Aquellos clasificados del 1 al 10 recibirían la evaluación más alta, la que abría puertas normalmente cerradas a manos comunes. Los ubicados del 1º al 100º obtendrían una nota promedio, respetable, pero no deslumbrante. Con cada nombre, el ánimo de la sala cambiaba, el orgullo elevándose en algunos rostros mientras la decepción tensaba a otros. Cuando se revelaron las calificaciones más bajas de los reclutas restantes, murmullos se extendieron por la multitud como viento entre la hierba. En medio de todo, los instructores notaron algo llamativo, el instructor jefe no había acudido al evento en absoluto. La ausencia se sentía deliberada, cargada de implicación. Las miradas rápidas se cruzaron, preguntándose qué podría mantener alejada a tal figura de una ceremonia que moldeaba el futuro de los reclutas. Mientras nueva información seguía fluyendo desde el podio, uno de los empleados del centro de entrenamiento explicó que la evaluación determinaría algo mucho más inmediato que el orgullo. Los resultados decidirían dónde vivirían los reclutas, quién ascendería a la comodidad y el privilegio, y quién permanecería en alojamientos inferiores. El anuncio golpeó a la multitud como una segunda ola, porque convirtió las notas en paredes, puertas y realidad diaria. De repente, la clasificación dejó de ser abstracta, era un mapa de sus vidas. Los reclutas quedaron atónitos al enterarse de que aquellos con las puntuaciones más altas obtendrían la oportunidad de entrar en la armería imperial. Sonaba menos como una recompensa y más como admisión a una leyenda. Durante años habían circulado historias susurradas sobre ese lugar, siempre mitad mito, mitad advertencia. Ahora el rumor tenía peso y forma, colgado ante ellos como una llave forjada de la propia ambición.